Le recordamos, por favor, utilizar los 10 minutos que tenemos para cada presentación, así tendremos luego una amplia oportunidad de intercambiar preguntas y comentarios de nuestros asistentes. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí, se te escucha. Porque yo estuve escuchando entrecortado. ¿Se ve la diapositiva? Se ve la diapositiva. ¿Y los cambios que estoy haciendo? ¿Sí? También. Ok, perfecto. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la comisión que organiza todo esto por facilitarnos y compartir, para que podamos compartir nuestras investigaciones. La mía es la educación de las internas del Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, llevado adelante en la ciudad de Asunción, Paraguay, casi a finales del 2024 y 2025. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la educación, podemos decir que es un derecho universal de toda persona, y nosotros aquí en Paraguay contamos dentro de nuestra Constitución Nacional con un artículo que habla justamente de eso y menciona que uno de los fines de la educación para la persona es el desarrollo pleno de esa personalidad humana y la promoción de la libertad, de la paz, de la justicia, asimismo del aspecto social y de la cooperación. Y pensamos un poco qué pasa con estas mujeres que están privadas de libertad. Tienen el mismo derecho que aquellas personas que estamos fuera de un reclusorio. Entonces, en Paraguay, hasta hace un mes y medio, contábamos aquí en Asunción con un centro reclusorio exclusivo de mujeres llamado Casa de Mujeres del Buen Pastor, en donde estas mujeres se encontraban esperando su condena y otras tantas cumpliendo condena. Hace mes y medio más o menos se realizó el cierre de este centro reclusorio y fueron todas llevadas, alrededor de 600 mujeres, a otra ciudad. Estas mujeres vienen de familias disgregadas, con muy escasa educación y también provienen de entornos poco favorables. En el 2000, Amartya Sen decía algo muy interesante en su libro Desarrollo y Libertad, que agenciar a la mujer, reforzar sus habilidades, sus conocimientos, brindarle estudio, brindarle esa posibilidad. La primera vida que se salva con eso es la vida de esa mujer misma y después de sus seres más allegados, en especial de sus hijos. En el año 2022, Vallejo y Oviedo mencionaron que la educación, además de ser un derecho, es una herramienta que potencia justamente las habilidades y los nuevos conocimientos y que en este caso permite o permitiría que estas mujeres puedan lograr una reinserción social. Entonces, surgió una pregunta: ¿de qué manera estas mujeres acceden a ese derecho, ¿sí?, que para Vallejo y Oviedo también es una herramienta importante, ese derecho a la educación cuyo fin es la promoción de la libertad y la paz? Bueno, para este trabajo tomé dos teorías y una parte de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Una de las teorías es de Jacques Messireau, que se llama Teoría del Aprendizaje Transformativo, y habla específicamente de la forma en que las personas adultas son capaces de incorporar nuevas habilidades a su vida y nuevos conocimientos. Pero hay una necesidad que supone, dice, cambios, que la persona tiene que hacer cambios de unas ideas preconcebidas, que depende mucho si es que logra o no, para que pueda salir adelante y llevar adelante, en este caso, la reinserción. La otra teoría es la de Albert Bandura, ¿sí?, que habla un poco de la autoeficacia, de qué manera yo me autopercibo, qué pensamientos, qué creencias yo traigo, ¿verdad? Mucho de lo que viví, y que eso genera un impacto en la conducta de la persona y especialmente en la toma de decisiones de un futuro.
Por su parte, en Vigilar y Castigar de Michel Foucault, él menciona que las cárceles o los lugares de reclusión no tienen que ser meros lugares para ir a pagar una condena, sino que tiene que haber un orden del lugar donde están estas personas, un orden en el horario, un orden incluso de las actividades que se tienen que llevar adelante. Estas personas tienen que ser instruidas y por sobre todo, muy importante lo que menciona es de las rutinas que tienen que llegar a realizar estas personas. Bueno, dentro de los objetivos es evaluar las oportunidades de estudio dentro de este centro penitenciario de mujeres, Casa del Buen Pastor, y tiene 3 objetivos específicos: identificar el grado de escolarización de estas mujeres antes de su ingreso, describir las opciones de estudio que brinda este centro de reclusión, determinar y evaluar cuáles son los factores que permiten y cuáles son aquellos que impiden dar continuidad a sus estudios dentro de la Casa del Buen Pastor, y por último sugerir algunas estrategias que ayuden a lograr una mayor escolarización. El enfoque que se utilizó es un enfoque cualitativo. La muestra consistió de 30 mujeres mediante entrevistas personales. También se realizó una entrevista a una psicóloga del Departamento de Psicología, a la directora del penal y a la encargada de reinserción social. Algunos de los resultados, porque comento que esta investigación sigue en revisión, y me gustaría compartir con ustedes algunos de los resultados. De 30 mujeres que fueron entrevistadas, 2, la menor que contaba en ese entonces con 19 años y la mayor entrevistada de 70, eran las únicas 2 que estaban sin escolaridad alguna. Entonces quedaron 28 que sí terminaron el segundo ciclo, que más o menos acá en Paraguay se termina a los 11, 12 años. De 28, solo 21 mujeres terminaron el tercer ciclo. Nosotros terminamos más o menos acá a los 15 años. Y el nivel medio, que se termina entre los 17 y 18 años, solamente 17 mujeres. Entonces acá se fue viendo un poquito que iban dejando por el camino sus estudios. 2 de esas 28 mujeres son las que al ingresar habían tenido una carrera universitaria concluida y 3 contaban con oficio. Al ser consultadas estas mujeres, ¿cuál era el motivo por el cual fueron dejando sus estudios? Salieron estas respuestas que yo las coloqué aquí textualmente. Una de ellas decía que dice, mi mamá mucho me quiso mandar en el colegio. Otra dijo, porque ya me empezaba a gustar la calle y perdí mi estudio por andar en la calle. Entonces acá asociamos un poco con eso que se veía que vienen de situaciones vividas muy desfavorables, vulnerables. En cuanto al segundo objetivo, dice que el Centro de Reclusión Casa del Buen Pastor ofrece 2 carreras universitarias, Derecho y Psicología, gracias a un convenio que tiene el Ministerio de Educación con el Ministerio de Justicia, y esto lo saca adelante una facultad privada. También cuentan con el nivel primario y secundario para adultos, y acá me gustaría aclarar que no hay una capacitación de escuela ni secundaria, que le llamamos colegio nosotros acá, exclusivo para o pensado en personas en situación de encierro, sino que es un plan o es un programa que se le da a todas las personas adultas para lograr escolarizarlas. Esto también se lleva, el mismo plan se trabaja con los grupos indígenas. Una de las mujeres dijo, hice el taller de bordado de puntillismo, ese con la pintura y de bordado en zapatillas. Y otra dijo, sí, estoy estudiando la carrera de psicología y estoy por pasar al tercer año. Para conocer los factores que permiten y los que impiden dar continuidad a sus estudios ahí dentro, estando en reclusión, una de ellas dijo, aprendo a usar máquina industrial, me gusta porque ellos ponen todo a nosotros.
todos los materiales que ellas necesitan. Y la otra dijo, mi interés de estudiar algo aquí adentro fue siempre cuando yo salga, poder sostenerme a mí y a mis hijos. Y es justamente lo que dijo Amartya Sen, ¿verdad? La oportunidad de darle esa capacitación a las mujeres. Entonces, se salva primero ella y luego, en este caso, a sus hijos. Los factores que impiden, yo pude encontrar dos. Primero es el factor económico, porque muchas de las mujeres a quienes se logró entrevistar decían que necesitaba juntar un dinerito, dicen ellas, para poder enviarle, aunque sea un poquito, a sus hijos. Prefiero trabajar para ganar dinero, y ella se levanta a lavar ropa ajena. Esa es otra. Entonces, en vez de estar siendo capacitadas para buscar después la reinserción social, usan ese tiempo para poder ganar algo de dinero. El otro motivo por el cual ellas no hacen algún curso o algún taller o algún estudio en reclusión es porque no están completamente motivadas. Entonces, esos fueron los dos factores, ¿verdad? El factor económico y la falta de motivación. Algunas sugerencias que pude percibir es que se necesita un centro más amplio, espacios de recreación, de trabajo y de estudio, que es lo que esperemos se pueda lograr ahora con el cambio de lugar que se hizo. Es imperante las rutinas diarias para estas mujeres y sobre todo que estas rutinas puedan ser controladas. Facilitar mayores recursos educativos, si bien cuentan con una pequeña biblioteca un tanto desorganizada, no cuentan con una sala de computación. O sea, hay muchas necesidades ahí de los recursos educativos. También se ve que es necesario ofrecer otras opciones de estudio y especialmente de talleres. Sería de mandos medios, es lo que arrojaron las entrevistas. Y también es necesario una mayor cantidad de personal de psicología. Este centro penitenciario contaba con 4 psicólogas para 600 mujeres, más o menos. Concluyendo y algunas sugerencias, se vio pocas oportunidades de estudio y capacitaciones, y por sobre todo que estas capacitaciones no son sostenidas en el tiempo, porque hubo mujeres que mencionaron que sí querían seguir como un segundo módulo, especialmente de aquellos mandos medios, pero después ya se dejó, ya no se trajo ese taller, ya no se continuó, y eso también se notó que las desanima mucho. Hay varios factores que impiden la continuidad de estudio, como dijimos, y de los talleres económicos y emocionales. Hay una necesidad mayor de asistencia psicológica, especialmente en grupos, y los individuales, las terapias individuales. Por eso es que las 2 teorías que fueron tomadas no se pudo visualizar, no se pudo ver si realmente se cumplen todos los pasos, especialmente la de Mezirow. Y tiene que haber mayores oportunidades para todas de trabajo remunerado, de estudios y de capacitaciones. ¿Me están escuchando? Gracias, sí, muchísimas gracias, doctora Natalia. Con esto último me gustaría cerrar. Sí, sugerencias para otros estudios. ¿Puedo seguir? Es que ya se ha cumplido el tiempo, doctora. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta excelente presentación. Celebramos esta oportunidad de escuchar las voces desde México, Paraguay, y ahora le vamos a dar la entrada a Colombia. Invitamos a Andrea Camila, por favor, si puedes empezar a subir tu presentación. Andrea Camila viene de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanas con una sólida formación en estudios de paz, estudios de género y pedagogía crítica, magistra en estudios de paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciada en lenguas modernas de la misma institución. Actualmente su investigación doctoral se centra en las organizaciones de mujeres afrodescendientes del norte del Cauca y su papel como contrapedagogía frente a las dinámicas de las nuevas guerras. Bienvenida.
Hola, buenas. Buenos días. Ay, ya, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aún no podemos ver tu pantalla. No. Bueno, no me está dejando compartir por alguna razón. Bueno, pero les voy a ir Fírmame, contando. fírmale si no te la puedo, yo la puedo proyectar. Si quieres puedes Perfecto. empezar a hablar y yo la proyecto. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, bien, bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. El nombre de la investigación que estoy realizando es Tejiendo Resistencias, intervenciones de mujeres afrodescendientes en el norte del Cauca. Esta presentación o este trabajo investigativo nace a partir de mi trabajo de investigación doctoral, que todavía está en curso, entonces pues voy a presentarles algunos de los apartados o de lo que he estado trabajando en esta investigación. Como a modo general y para contextualizar, este trabajo se lleva a cabo en el norte del Cauca. Que es una región en el nororiente de Colombia. Y digamos que el análisis sale a partir de la firma del acuerdo de paz. Después de la firma del acuerdo de paz, han habido diferentes formas de reconfiguración del conflicto dentro del país. Caldor lo llama las nuevas guerras, pero también diferentes autores aquí en Colombia hablan acerca de estas reconfiguraciones, determinando que ya no estamos hablando de una guerra interestatal o una guerra entre un grupo armado y el Estado, sino que estamos hablando de unas nuevas dinámicas en donde hay actores estatales y no estatales y unas guerras que están motivadas por intereses económicos, ya no están guiados por unos objetivos ideológicos o políticos, sino por unos intereses, como mencionaba, vinculados a unas economías ilegales, narcotráfico, contrabando, minería ilegal. Particularmente en Colombia vemos una fragmentación de diferentes actores como las disidencias de las FARC, diferentes grupos paramilitares, crimen organizado. Entonces aquí ya no vemos una guerra entre combatientes y no combatientes, sino que vemos una multiplicidad de actores ligados por unas economías ilegales y en donde las violencias se dirigen principalmente contra los civiles como una estrategia de control territorial. Estos grupos armados buscan controlar el territorio y este dominio se hace a través de la violencia para hacer el control territorial, el acaparamiento territorial y control de seguir economías ilícitas de la guerra. Y en este sentido, diferentes autoras nos dicen, feministas nos dicen que la violencia en este marco de las nuevas reconfiguraciones recae principalmente sobre las mujeres, y esto no es un accidente, sino es una parte constitutiva y estratégica de la guerra. Esta violencia que se ejerce contra la población civil tiene unas funciones políticas, económicas, que buscan disciplinar y aterrorizar las comunidades. Y en este marco, el cuerpo femenino se convierte en un territorio en donde se inscriben unos mensajes de dominación y en donde se marcan formas de poder. Las mujeres, los cuerpos de las mujeres, o al violentar a una mujer, se busca comunicar un mensaje a la comunidad de quién manda, quién controla y quién tiene el poder para decidir sobre la vida y sobre la muerte. Esto es lo que la antropóloga Rita Segato llama pedagogía de la crueldad. Entonces, lo que nos dice es que la crueldad aquí se exhibe para educar, no solamente para destruir físicamente a la víctima, sino para enseñar una obediencia a toda la comunidad. En este orden de ideas, la crueldad se exhibe
públicamente a través de masacres, decapitaciones, empalamientos, con una violencia muy expresiva para enseñar obediencia y reforzar la soberanía del poder. Acá vemos que los hechos violentos y particularmente los hechos violentos que recaen sobre las mujeres no son accidentes, sino que están inscritos en una gramática que enseña formas de poder, de dominación y de desensibilización o así como de falta de empatía ante el dolor de los demás. Entonces esto explica por qué las violencias en la guerra a menudo son públicas o que se ensañan con signos de humillación muy fuertes, porque la guerra lo que nos enseña es o estos mensajes de dominación lo que hacen son formas de control de los cuerpos y de los territorios. Entonces, bueno, esto es lo que denominó o lo que, digamos, que estas son las pedagogías de crueldad que se van inscribiendo en estos territorios. Y en este contexto, lo que a mí me interesa es analizar cuáles son las acciones de mujeres del territorio, de mujeres afrodescendientes en el norte del Cauca, para hacer frente a las nuevas dinámicas de estas reconfiguraciones de la guerra y qué acciones ellas realizan que pueden ser convertidos en o denominados como contrapedagogías de la crueldad. Entonces, como mencionaba, hay unas pedagogías que se inscriben, que disciplinan y que no solamente recaen contra las mujeres, sino también contra todos los cuerpos feminizados. Hay una autora que se llama Lanis Bello y ella nos dice que amplía un poco la lectura de Segatti, que nos dice que la violencia no solamente se dirige hacia las mujeres cis, sino, como les decía, contra todos los cuerpos feminizados y disidentes del orden heteronormativo. Lo que hace es que la guerra produce unas jerarquías de género que castigan cualquier forma de desviación de la norma heterosexual y cisgénero. Entonces también hay unas violencias que se ejercen sobre los cuerpos LGBTIQ+, que demuestran públicamente que las vidas de estas personas también están a disposición del poder soberano. Y en este orden de ideas, pues desde este marco, lo que encontramos es que también hay formas de resistencia y de resignificación de este cuerpo violentado. Y esto es lo que, siguiendo la línea de Rita Laura, llamamos unas contrapedagogías de la crueldad. Entonces son todas estas acciones que permitan reconstruir el tejido comunitario. Cómo se ejercen formas de cuidado, de sanación, de construcción de comunidad, que lo que buscan es empezar a reconstruir estos vínculos que han sido destruidos por la guerra y por estas formas de naturalización de la violencia. Entonces, dentro de estos procesos de resignificación del cuerpo violentado, las mujeres o estos grupos de mujeres construyen formas de afrontamientos colectivos que se encuentran en diferentes prácticas de memoria, de recomposición comunitaria, de acción y participación colectiva. Lo que vemos es que, bueno, como les mencionaba, así como hay unas violencias que se inscriben como un lenguaje político que disciplinan a las comunidades mediante el terror, existen unas contrapedagogías en donde hay formas en las que los pueblos responden a esa violencia para reconstruir los vínculos. Hay diferentes, digamos que lo que hemos podido ver son diferentes formas en las que estas mujeres hacen contrapedagogías o formas de cuidado que resisten ante estas violencias. Por ejemplo, la represión de la memoria. Entonces las mujeres, la memoria, perdón, aquí se convierte en un acto político en donde frente a este mandato de olvido y de silenciamiento hay una centralidad muy fuerte del cuidado en contraposición a la crueldad, en donde hay unas prácticas de cuidado como por ejemplo alimentar, curar, sostener los vínculos, y todas estas acciones son acciones políticas que desafían esta lógica de destrucción. También encontramos que las comunidades de mujeres
hacen procesos organizativos políticos desde las bases, en donde vemos que estas formas de resistencia no solamente se limitan a sanar, sino que también articulan demandas de justicia, de transformar la experiencia de dolor y plataformas colectivas de acción. Y entonces, pues esto lo que nos muestra es que si bien hay una pedagogía de crueldad que funciona como un dispositivo de soberanía que reconfigura las comunidades a través del terror, lo que hacen las contrapedagogías o estas formas de cuidado y de recomposición comunitaria, lo que nos muestran es que también que siempre existe una potencia política que emerge desde lo común. Retomando otra vez a Rita Laura, vemos que estas contrapedagogías o estas formas de reconfiguración social son formas de ponernos, que ponen en el centro de la vida frente a esta forma de necropolítica. Entonces, en donde la guerra busca sembrar la muerte, las mujeres y las comunidades producen condiciones de vida, enseñando memoria, cuidado y construcción de vínculos. Vemos lo que hemos podido identificar es que pues de las guerras y los conflictos armados, los cuidados en zonas, en estas zonas violentadas, los cuidados se intensifican y se hacen mucho más visibles. Entonces, alimentar y mantener la vida a las familias en condición de desplazamiento, curar las heridas físicas y emocionales, buscar desaparecidos, sostener la vida dentro de la desarticulación social. Estas formas de cuidado se vuelven central porque sostienen el umbral mínimo de la vida, pero también lo que hacen es recomponer estas formas de cuidado y de empatía que la misma guerra y estas formas de violencia pues han desarticulado. Mi investigación pues tiene un enfoque feminista, de etnografía feminista. Entonces, si bien trabajamos con las mujeres, lo que buscamos también es poder esto desde una participación continua con las mujeres, hacemos cartografía social, hacemos participación en todas las actividades. Nosotros, esta investigación se inscribe en el marco de un proyecto investigativo que estamos realizando en el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Ya llevamos trabajando con las mujeres varios años, sobre todo en lo que es acción política, con ASOM, que es una asociación de mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, y lo que esperamos es poder mirar identificar de forma mucho más clara cuáles son las contrapedagogías que se emplean por las mujeres, que están enfocadas en la protección de la vida, e identificar también cuáles son estos patrones de resistencia en estos contextos de violencia que nos pueden dar algunas claves y algunas pistas que van a ser valiosas, sobre todo en estos procesos de reconfiguración de la violencia que no solamente se están dando en el territorio del norte del Cauca, sino en otras zonas del país. La investigación busca también mejorar y fortalecer estos programas de apoyo comunitario. Lo que nosotros hemos venido haciendo, como les mencionaba, son procesos de apoyo en todo lo que es participación política, pero también queremos seguir aportando en todo lo que es el apoyo comunitario, protección territorial y prevención de la violencia de género en estos territorios, y sobre todo brindar herramientas o construir con las mujeres elementos que les sirvan para fortalecer las capacidades de las organizaciones de las mujeres mediante la sistematización o frente a la documentación, más bien, de las prácticas de resistencia que las mujeres generan en sus territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu excelente presentación y llevarnos a entender estas resistencias en el marco del conflicto armado colombiano. Ahora volvemos a México. Le damos la bienvenida a la licenciada
Melisa Santiago López. Por favor, Melisa, si puedes ir subiendo tu presentación. Quisiera contarles un poco quién es Melisa Santiago López. Viene del Centro de Formación Profesional México Unido. Es licenciada en Ciencias de la Educación por el Centro de Formación Profesional México Unido, egresada de la licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, puericulturista, formada en el Instituto Centro de Educación Avanzada. Cuenta con diplomados en Educación para los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Arteterapia del Instituto Nacional de Neuroeducación. Tiene experiencia en intervención de psicología clínica y forense, sexología clínica, detección de comportamiento peligroso y perfilación de psicopatía integrada. Muchísimas gracias y bienvenida para la exploración de los patrones culturales de la violencia sexual en México. Muchas gracias, buen día. ¿Me podrían confirmar si ya se ve la presentación? Sí, por favor, ¿podrías ampliarla? Perfecto, ya se ve. Buen día. Bueno, pues como lo dijeron, mi tema va enfocado a la exploración de patrones culturales de violencia sexual, historias de vida y experiencias. Inicialmente eran víctimas mexicanas, sin embargo, teniendo los resultados, pues decidí enfocarlos en mujeres, ya que pues fueron demasiado amplios y considero que trabajar con hombres sería una buena idea para otra investigación. Los temas en torno a la sexualidad en México aún son un tabú, están llenos de estereotipos y de prejuicios. Esto nos lleva a que las prácticas sexuales pues aún son vistas como sucias, desagradables o incluso pues como algo que se tiene que ocultar, lo que nos lleva a una falta de información y prácticas sexuales riesgosas en la población. Estas ideas han sido impuestas en primera instancia por el núcleo familiar y después se van reforzando y ajustando conforme se van relacionando en otros ambientes y con otras personas. Debido a esta situación, nos enfrentamos también a una distorsión y una falta de información respecto a la prevención, la detección, la atención de problemáticas relacionadas a la sexualidad, poniendo en riesgo los encuentros sexuales de la población. Desde una perspectiva cognitivista, se considera que los comportamientos y las conductas son aprendidas a través de procesos mentales como el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento. Esto pues emerge a raíz de vivencias anteriores en combinación con características personales, sociales e intrafamiliares. Belsky nos plantea un modelo ecosistémico en donde la violencia surge en torno a 3 niveles ecológicos. El microsistema, en donde se abordan las interacciones primarias con el entorno inmediato, es decir, en casa o en el lugar en el que va creciendo la persona. El macrosistema, en donde intervienen otras variables como la cultura, el nivel socioeconómico, las creencias, los valores o la educación. Y esto va moldeando a la persona para su incorporación a la sociedad. Y después tenemos el exosistema, que hace referencia a todos aquellos factores externos que rodean a la familia, como los ingresos económicos, temas de salud, el ambiente laboral o el acceso a los servicios comunitarios. Cada uno de estos niveles va formando y acompañando al individuo durante su desarrollo. Cuando existe alguna alteración a nivel microsistema, escala al macrosistema, después exosistema, y es como una red que fluye en conjunto. Es decir, lo que pasa en una afecta directamente a la otra. El objetivo de mi investigación es la visualización, sensibilización y diagnóstico del problema de la violencia de índole sexual en el contexto y en el panorama mexicano. La metodología es a través de una investigación documental que fortalecerá la presentación de historias de vida desde una perspectiva fenomenológica, es decir, que enfatiza el proceso de la experiencia de algunos participantes que han sufrido experiencias de violencia sexual. Dentro de los resultados esperados, en primera instancia se espera una semblanza de la despersonalización en víctimas de violencia sexual, la determinación de posibles distorsiones en la comprensión y el desarrollo de las prácticas sociales en sujetos que han vivido violencia sexual, desregulación sexual y violencia de otros tipos. En segundo punto, tenemos determinar la sintomatología del daño por violencia sexual y, por último, estructurar una narrativa del panorama del abuso sexual en México.
Bueno, antes de esto, cabe recalcar que pues, es un tema todavía que se considera tabú y es un tema fuerte. Entonces, a continuación les voy a presentar algunos de los resultados que se han obtenido hasta el momento de las historias de vida. Son datos que pueden resultar desagradables quizás para algunas personas o que pueden ser palabras que nos podrían censurar. Entonces, algunas palabras pues las voy a decir como en voz baja para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, va a estar presente en la presentación. Bueno, dentro de los resultados encontramos que los primeros acercamientos hacia la sexualidad suelen ocurrir durante la infancia. Uno de ellos y de los más comunes es la exposición al material pornográfico, que generalmente los menores encuentran en casa o les enseñan otras personas, usualmente entre primos, amigos, tíos, y posteriormente estos materiales que obtienen los siguen observando o los comparten a otros niños. Tengamos en cuenta para esto que un niño aún no se encuentra en la capacidad cognitiva o emocional para poder asimilar todo lo que observa en este material, por lo que pues, puede llegar a normalizar ciertas acciones que ve y esto pues, puede repercutir directamente en que las normalice o que las replique, llevándonos a que sean vulnerables ante situaciones de abuso sexual. Y bueno, estos son algunos de los testimonios. Recuerdo que la primera vez que vi algo así fue a los 5 años y me lo mostraban mis primos. Entre los 12 y 14 años ya tenía redes sociales y por ese medio desconocidos me mandaban fotos de sus genitales o videos masturbándose y me pedían enviarles fotos y videos en ropa interior o desnuda. En la preparatoria se pasaban videos de las chicas de la escuela y se burlaban de ellas. La primera vez que vi material pornográfico fue a los 4 años y me lo mostraron mis primos en una revista. Y bueno, esto nos lleva a otro de los encuentros sexuales más comunes o de los primeros encuentros sexuales más comunes en la población de México y es el abuso sexual. El abuso sexual infantil pues puede ir desde besos, caricias, roces, masturbación, exhibicionismo, sexo oral, penetración anal, vaginal o bucal, ya sea con el miembro, con dedos, con objetos, los juegos presexuales, presenciar el coito, la toma de fotografías o videos íntimos, muchas veces que es perpetuado dentro del contexto familiar o con personas allegadas en lugares que se supone que tendrían que ser seguros. Y bueno, algunos de los resultados pues fueron estos. Mi padre abusó sexualmente de mí a los 6 años. Empezó con besos en la boca, me decía cómo tenía que besarlo y después fue sexo oral. Un tío y 2 primos abusaron de mí desde los 4 hasta los 7 años. Me tocaban, metían sus dedos, besaban, incluso había sexo oral y llegaron a tomar fotografías. Tiempo después me enteré que sucedía lo mismo con otros primos y sobrinos. Tuve una pareja que se molestaba cuando no quería tener relaciones sexuales con él, entonces me ahorcaba hasta quedar inconsciente para penetrarme. Cuando dormíamos me despertaba al darme cuenta que ya me estaba penetrando. Y bueno, esto nos hace darnos cuenta que el abuso sexual pues no solamente ocurre en la infancia, sino también va escalando, revictimizando a las personas. Esto nos lleva también a los acercamientos por presión social. Cuando llegamos a la etapa de la pubertad, de la adolescencia, empezamos a escuchar que nuestros compañeros ya tienen los primeros encuentros sexuales, relaciones amorosas, besos, y esto pues lleva al puberto o al adolescente a querer encajar o no verse rezagado, y esto pues nos lleva a que inicien sus prácticas sexuales a través de una presión social. Aquí tenemos, él me llevó a un hotel horrible y aunque no quería accedí porque me daba pena y se suponía que eso era lo que tenía que pasar. Me pidió tener relaciones sexuales con él para que siguiera conmigo porque quería una verdadera mujer de novia. Cuando estaba en la prepa, todas mis amigas hablaban de las relaciones que ya tenían o ya habían tenido y yo era la única que aún no tenía. Jamás me dijeron algo, pero yo sentía que me estaba quedando atrás. Esto nos lleva a las alteraciones que suelen tenerse después de estos encuentros sexuales, en donde pues tenemos conductas exhibicionistas, relaciones sexuales insatisfactorias o disfuncionales, promiscuidad, inicio prematuro de las prácticas sexuales, prostitución, revictimización, problemas de identidad sexual, fobias o aberraciones sexuales, alteraciones en la motivación sexual, valoración de sí mismo únicamente por su práctica sexual,
permisividad ante otros abusos, hipersexualizar su imagen o la de otros, la falta de libido, los problemas de excitación o dificultad para llegar al orgasmo. Aunque en realidad estas alteraciones pues escalan también a un nivel más profundo, repercutiendo pues a nivel físico, cognitivo e incluso la despersonalización o algunos trastornos. Y bueno, aquí tenemos algunas de las historias de vida que se compartieron y dice, se me quedó muy grabada la idea de que era una... Entonces subía fotos provocativas y que no iban de acorde a mi edad a mis redes. Después de los abusos me quise suicidar a los 6 años. Mi vida sexual consensuada inició a los 16 y la primera vez que disfruté una relación sexual fue hasta los 21. Sentía mucho la necesidad de gustarle a los hombres, por lo que usaba muchos escotes. Empecé a dejar de dormir por el miedo, por lo que empecé a tomar pastillas para dormir. Creí que estaba loca. Y bueno, hablamos de una problemática que no solo ocurre en México, es un problema de salud mundial. Y el parteaguas para que se siga replicando recae en la normalización del fenómeno, la cultura en que nos desarrollamos y en cómo abordamos el tema. Los medios de comunicación y los ambientes en que nos desenvolvemos constantemente han hecho que tomemos ciertas conductas violentas como normales, que no tengamos límites personales establecidos y que el tema de la sexualidad se deforme, poniendo en riesgo las prácticas sexuales de la población. Desde mi perspectiva, como seres humanos podemos reconstruir una nueva manera de ser, estar y pertenecer al mundo que nos rodea. Hagamos frente a la violencia estructural desde la empatía y el amor, porque sí, fuimos y seguimos siendo dañados. Pero aquel que replica patrones violentos hacia nosotros también sufrió, también fue vulnerable, y eso no justifica sus actos, pero sí nos ayuda a entender que luchamos contra el mismo enemigo y que en conjunto podemos erradicarle. Basta de la lucha de géneros o de clases. Somos seres humanos y como ello compartimos dolor y sufrimiento que desciende de la misma raíz. La represión, el guardar silencio, el mostrar siempre lo bueno de sí. Rompamos con estos patrones, sanemos y vivamos una sexualidad libre y segura, con comunicación y confianza. Y si de esa vida sexual libre surge la creación, que esas nuevas generaciones tengan la confianza de hablar, de comunicarse, de explorar sanamente y de respetarse a sí mismos y a los demás. A través de esta ponencia invito a las autoridades a brindar espacios de capacitación, prevención, atención, acompañamiento y seguimiento, libres de tabúes y prejuicios, con empatía, en donde se respete la diversidad y se oriente bajo el respeto, la responsabilidad, la libertad y el amor. Esto puede resultar utópico, pero las pequeñas acciones como trabajar en uno mismo, sensibilizar sobre el tema, compartir la información, brindar ayuda y acompañamiento o tener noción de instituciones de apoyo puede ser un gran comienzo para incentivar la cultura de paz. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa, por esta invitación, por este llamado y por estos testimonios de violencia sexual tan impactantes. Ahora quisiera invitar a la licenciada Mariana, por favor, para que vaya subiendo la presentación. Mientras yo la voy presentando, conozcamos a Mariana. Viene de la Universidad Pedagógica Nacional de México, es licenciada en Ciencia Política y doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido diversos cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de Metropolitana de México también. Es académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha coordinado la licenciatura en educación preescolar y dentro de sus principales líneas de investigación encontramos las problemáticas relacionadas con la ciudadanía, los estereotipos de género y ha publicado varios artículos y libros en estos importantes temas. Bienvenida. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Siguiente, por favor, diapositiva. Este estudio forma parte del estudio que ya presentaron la doctora Tania y la doctora Rocío, y es otra sección, digamos, de ese estudio, que es un estudio que tiene dos vertientes. Como hemos visto a lo largo de la mesa en las diferentes investigaciones, pues la violencia de género es sin duda un fenómeno que en la actualidad se ha puesto en el centro de las problemáticas sociales. Se ha observado que desde el preescolar se presentan estas manifestaciones violentas y que es un deber social de la escuela contribuir pues, a mejorar la cultura de la no violencia. En este sentido es que se hace necesario analizar cómo se presentan en este sector, en la escuela, especialmente pues, en el ámbito universitario, cómo se presentan estas manifestaciones violentas, ¿no?
Y es importante porque aquí los jóvenes se están formando profesionalmente, ¿no? Especialmente en psicología educativa y en pedagogía, ¿no? Y es en este sentido pues que la investigación pues cobra relevancia. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, bueno, la violencia de género es un fenómeno social, estructural, como lo hemos escuchado a lo largo de la mesa, pues porque se enmarca en una estructura de poder, como ya lo hemos visto en algunas investigaciones, y también en un fenómeno, bueno, político, ¿no? Que también deriva en esto. Se encuentra ligado pues a la discriminación, a la inequidad, al control, a las relaciones asimétricas y en la manifestación de acciones que van a atentar contra la dignidad de la persona, pues como ya lo hemos visto en las investigaciones anteriores. La definición de violencia de género ha sufrido una evolución conceptual en los últimos años, debido a que hoy en día se les reconocen sus características, los atributos con los que cuentan, y también las diferentes formas de manifestación, así como en los lugares en donde se puede ejercer. Esta concepción pues ha evolucionado del orden privado al doméstico, porque así se consideraba antes como una violencia doméstica, a uno del orden público, con una diversidad pues de categorías que van a permitir pues su reconocimiento y que tiene implicaciones. Esto es importante porque tiene implicaciones en derechos humanos, en derechos jurídicos, en derechos sociales y políticos, ¿no? De igual modo, las diferentes teorías que explican la violencia tienen abordajes de diferentes perspectivas, como lo es de corte feminista, sociológicos, estructurales, antropológicos, psicológicos y culturales, entre otros, ¿no? Cada una de estas perspectivas coincide en señalar, esto es importante, en que la violencia de género es un tipo especial de violencia, ¿no? Y que goza de un contexto en el que se justifica esta violencia, se normaliza e incluso se minimiza. Entonces, para esta investigación, pues el concepto de violencia de género es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, emocional, sexual, que se ejerce sobre una persona debido a su género, que afecte su integridad, su dignidad y su libertad. Y que se manifieste en el ámbito privado o público. Este es un concepto de la UNESCO. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se ha mencionado, pues la metodología que se utilizó es mixta, con un alcance descriptivo. Se aplicó a un cuestionario de tipo una muestra de tipo no probabilística, por conveniencia a 224 entrevistados de las unidades de 092 y 096, que son los planteles que tiene, algunos de los planteles que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, especialmente a los alumnos o estudiantes de licenciatura en Pedagogía y Psicología Educativa, y se aplicó a partir de un formulario Google, midiendo 4 categorías principales, especialmente la manifestación de la violencia, la persona que violentó, el estado en que se encontraba, el lugar en donde ocurrió, y también preguntamos algunas opiniones acerca de la violencia dentro de la universidad. Bueno, gracias. Aquí bueno, también antes de pasar esta parte, es importante señalar que el 79% de los entrevistados tienen entre 19 y 23 años, es decir, son personas muy jóvenes, ¿no? Bueno, la primera categoría, que es las manifestaciones de violencia, podemos ver 3 niveles de violencia. El nivel 1 es, digamos que el nivel más bajo de violencia, y el tercero el más alto. Entonces podemos ver que en el nivel 1 se sitúa el 43% de los entrevistados, el 53% de los entrevistados, y las manifestaciones que más se mencionaron fueron los chantajes, los insultos, el ignorarse y el trato indigno, ¿no? En el segundo nivel se encuentra el 43.6% y se manifestaron empujones, rasguños, bofetadas, el aislamiento. Y el tercer grado, que es el nivel más alto, con el 3.2% de los entrevistados, con golpes con puño, lesiones, cortadas, relaciones sexuales sin consentimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente categoría es la persona que ejerció la violencia. Aquí me parece importante señalar que aquí son números absolutos. 120 personas mencionaron que fue un compañero de la escuela o compañera, ¿no? Alrededor del 90%, alrededor de 90 personas señaló que un amigo o una amiga.
Aquí consideramos las personas con interacción social son quienes mencionaron, los estudiantes fueron abuelos, tíos, novios, hermanos, compañeros sexuales que también ejercen violencia, pero en menor medida. Y también personas sin trato como desconocidos o vecinos también tuvieron un lugar importante, por ejemplo, como alrededor de 50 personas. Entonces, lo que podemos destacar de esta información es que el círculo cercano de los estudiantes son quienes ejercen esa violencia. Siguiente, por favor. En la siguiente categoría, el estado de la persona que ejerció la violencia, bueno, la mayoría mencionó que se encontraban con una alteración emocional, es decir, enojados, con problemas, estresados, mientras que en segundo lugar, la mayoría, bueno, quienes contestaron mencionaron que no identificaron y no sabían si se encontraban en un estado de alteración. Otros comentarios respecto a este estado, se mencionó que algunos estaban en estado etílico o consumo de sustancias, ¿no? Mientras que un bajo porcentaje mencionó que observaron que quien ejercía la violencia disfrutaban en el ejercicio de esa violencia, ¿no? De esa manifestación violenta. El siguiente, por favor. Ahora, el sitio en que se ejerció la violencia, me parece también importante señalarlo porque el 45% señaló que fue en un espacio público, especialmente en la casa, en la escuela. Mientras que también se mencionó otro lugar que no es espacio público, pero que es la casa como un lugar donde también se ejerce la violencia. Y las redes sociales, digamos, son los 3 lugares en donde se ejerce, pero digamos el 43% menciona que en espacios públicos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya preguntamos la opinión sobre la violencia en la universidad. Y un alto porcentaje mencionó que muchos jóvenes prefieren callar y que hay una percepción de tristeza ante este acto porque prefieren no mencionarlo, no denunciar. Mientras que otro porcentaje también importante, como alrededor del 30%, menciona que algunos que lo que no harían es quedarse callados, ¿no? Es decir, hay como una diferencia entre quienes prefieren y no prefieren callarse, pero hay una división ahí importante de estas opiniones. Lo que sí coincide la mayoría es que este fenómeno se tiene que atender dentro de la universidad y se tiene que poner atención, darle seguimiento y sobre todo dar solución. También lo que se menciona para solucionar es a la ayuda psicológica, ¿no? Y otros mencionaron que no es que no existiera, sino más bien consideran que no han visto actitudes de manifestación de violencia. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones preliminares, lo que se puede decir es que toda la muestra, esto es importante, señaló que han sufrido algún tipo de violencia en algún momento. Otro elemento es que las diversas manifestaciones de violencia pertenecen a los 3 niveles de violencia, desde el más bajo hasta el más alto. Otro elemento importante destacar es que las personas que han ejercido la violencia a los estudiantes pertenecen a su círculo cercano, es decir, amigos, compañeros, exparejas. Y otro elemento importante es que en el espacio público es donde se ejerce esa violencia, así como en la escuela y evidentemente pues en las redes sociales. Esto quiere decir, estos datos empíricos pues están muy relacionados con el concepto que mencionábamos, que es que la violencia escala, va traspasando espacios donde se ejerce y que ha pasado del ámbito privado al público y al virtual. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana, por esta excelente presentación. Llevarnos a pensar desde las geografías feministas en los diferentes espacios públicos, privados, virtuales, en el marco del conflicto armado, cómo se entretejen esas desigualdades y esas asimetrías de poder. Quisiera invitar a nuestros asistentes a plantear las preguntas para nuestras expertas. Tenemos la primera. ¿Se ha contemplado la violencia entre estudiantes mujeres o la violencia entre docentes? Le doy la palabra a nuestras ponentes para quien quiera responder a esta pregunta. Sí, bueno, adelante. Bueno, algo que estábamos viendo en esta investigación, sobre todo en el entorno de la diversidad,
pues ha habido casos en donde incluso la gente de la comunidad puede ser violenta entre sí. Es decir, casos de chicas lesbianas que no aceptan a chicas transmasculinas, aunque tenemos menos casos, o casos de chicos que son homosexuales cisgéneros que se ven violentados por personas homosexuales transgénero. Eso es muy interesante respecto a cómo muchas veces empieza a haber como una serie de diferencias en la parte relacionada con la diversidad. En vez de, o al menos con las evidencias que hemos tenido, incluso con algunas entrevistas que ya surgieron, pareciera que en vez de que hubiera como un colectivo que está pensando en los problemas que surgen por la diversidad en sí, también hay pugnas entre ellos. Esto lo vamos a trabajar en la siguiente investigación porque pues no nos dio tiempo de trabajar con estos datos. También algo que es muy importante en este sentido, no hemos visto o trabajado las percepciones de los docentes en sí como tal, pero sí tenemos algunas evidencias de cómo ellos pueden ejercer violencias hacia los alumnos, ¿no? Y estas violencias pueden ser desde violencias manifiestas hasta violencias simbólicas. Ya la parte de género se lo dejo a la compañera Mariana, que es la que lo está trabajando de manera mucho más profunda. Mariana, te doy la palabra para que comentes lo que querías decir. Sí, gracias. Iba un poco en el mismo sentido, pero también lo que nosotros preguntamos fue en realidad quiénes ejercían la violencia, ¿no? Y surgió, digamos, más el círculo cercano, sobre todo pues familiares. Eso es todo lo que quería comentar por el momento, ¿no? Falta otra parte de la investigación que estamos llevando a cabo, sí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué se tendría que trabajar en los niveles educativos de preescolar y primaria para poder disminuir la violencia de género? No quiero agandallarme, pero hicimos una investigación precisamente sobre la violencia de género en niños de preescolar. Y ahí encontramos varios resultados bien interesantes. Esa ya la tenemos publicada y tiene que ver cómo, por un lado, el entorno familiar es muy importante, pues las docentes no pueden ir más allá porque tienen ciertas limitaciones, ¿no? Los chicos, pues a final de cuentas, y las niñas, los pequeños y las pequeñas, llegan a los entornos de la escuela y reproducen. Pero también encontramos algo bien interesante, los propios prejuicios y los propios estereotipos de las docentes de preescolar. En este estudio preguntamos sobre cuáles son las características que ellos observan de niñas y niños y nos dieron múltiples respuestas, pero era muy interesante ver cómo la mayoría opinaba que los niños eran inteligentes, que los niños eran rudos, y esto a final de cuentas empieza a normalizar toda una serie de ideas que se generan de manera global, ¿no? Y las niñas incluso llegamos a tener una respuesta que nos causó mucho desconcierto pensando en todo lo que se ha trabajado en cuestiones de género, en todo lo que se ha trabajado en cuestiones de estudios feministas, donde incluso conciben a las niñas como sumisas, ¿no? Sumisas, amables, que son más fáciles de manejar. Entonces, si desde el preescolar las propias maestras tienen estas ideas, pues es obvio que junto con el entorno familiar, pues se van reproduciendo y los niños lo que hacen pues es seguir a estos modelos. Ya Bandura lo decía, ¿no? En el sentido de que tanto los adultos cuidadores, ya sean los padres de familia o incluso las docentes, se convierten en modelos de comportamiento. Entonces, algo que es muy importante, yo creo, desde la política educativa y desde las propias escuelas, porque sabemos que desde la nueva escuela mexicana, en el caso de México, pues hay todo un movimiento sobre la inclusión y sobre el reconocimiento de la diversidad, pero muchas escuelas siguen ignorando
esta nueva política educativa y pues siguen trabajando desde una educación muy tradicionalista, pero además reproduciendo estereotipos. Ay, discúlpenme que tomé la palabra, pero quería comentarlo porque acabamos de publicar esa investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora Tania. No sé si me podría permitir un comentario así muy rápido. Gracias. ¿Sí? Sí, si quiera. Gracias, muy amable. Llegando al muy final, rápido. Pase. Ajá, sí, como está relacionado, un aspecto que creo que falla realmente en la parte educativa, sobre todo creo que aquí en México, no sé si, supongo yo que en América Latina, en otros países, es el aspecto de que no se trabaja la parte comunitaria, ¿no? O sea, que creo que es un aspecto que podría beneficiar la disminución de la violencia en los distintos espacios. Entonces, bueno, no solamente es, por ejemplo, en preescolar manejar la idea del autoconcepto, que al final nos va a permitir como establecer una mayor regulación emocional en el alumnado, pero también en la participación, la colaboración, digamos, desde el más pequeño hasta el universitario, que es un aspecto relevante, o sea, la falta de interés por lo que sucede en la comunidad y hacia el otro o la otra, ¿no? Que creo que es lo que al final, pues, promueve ambientes de violencia. Y desde luego esto viene desde los docentes, que en este caso, por ahí había una pregunta que decía, bueno, ¿se ha trabajado lo de la violencia entre docentes? Creo que no. No se ha trabajado, bueno, en nuestros estudios no nos hemos dedicado a ver, pues, qué está pasando entre un docente y otro, pero seguramente sí, seguramente hay violencia entre pares, en el sentido de los y las docentes, y esto al final, pues, no permite establecer un trabajo adecuado en la escuela. Muchísimas que gracias, doctora Rocío. Gracias. Muchísimas gracias a los asistentes, a nuestras ponentes expertas, y los invitamos a seguir conectados en nuestro simposio. Tendremos el nuevo espacio Arte, Memoria y Cultura de Paz. Por favor, sigan conectados y muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Muchas gracias. Mucho Gracias, éxito. Gracias a todos, qué lindos trabajos. Muchas gracias. Gracias. Nuestra moderadora siguiente, que es Erika Bon, está conectada, pero no sé si le funciona el micrófono y va a hablar. A ver. Erika, ¿no me escuchas? A ver qué pasó. Hola, ¿a mí sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, y igual tenemos al profesor Hugo Pereira que nos está acompañando. A ver, hola, profesor Hugo, ahí le veo. Buenas tardes, profesor, un gusto. Buenas tardes a los demás participantes. Un honor estar en esta mesa, profesor.